Hoy, en Soles y Vientos, Marlon Becerra entrevistará a David Mansur, uno de los pintores colombianos más importantes, quien por su amplia trayectoria artística hizo que su obra fuera reconocida en el mundo por su impecable técnica, por su cercanía al arte de la antigüedad y por la esencia del espíritu moderno que siempre lo ha caracterizado. Con ustedes, David Mansur. Voy a empezar por lo que viene. Hoy me encontré con Gloria Sea, me habló de ciudades oxidadas, me habló de máscaras, me habló de Venecia y me contó que lo que vamos a ver a partir de noviembre es eso. ¿Por qué Venecia? ¿Por qué máscaras? ¿Por qué ciudades oxidadas? Yo he sido montañista y todavía soy montañista. La naturaleza a mí me ha impactado al punto de que me he ido a la India a buscar, me he ido a Nepal y me he ido a la Antártida y empiezo a ser testigo del deterioro ambiental mundial. En la India hay una opulencia por un lado y por otro lado hay una forma cultural de aparente abandono que no lo es una forma cultural de vivir así y empecé a ver un mundo que se oxida. Antes de ir a la Antártida tenía la obsesión por ciudades oxidadas. A este respecto yo tengo que decir una cosa, yo me crié en el África, yo nací aquí en Colombia, pero me crié en el África en circunstancias muy precarias. Y el único juguete que tenía era un barco hundido enfrente a la casa, un esqueleto de barco oxidado. Esa imagen me impactó la vida, inclusive la espuma del mar, el azul del mar, el hierro oxidado y esa cosa. Me crié en la guerra además, y aunque no me tocó la guerra directamente, uno al creerse en la guerra tiene una visión del mundo muy distinta. Y luego, en unos colegios donde los curas nos leían la vida de los santos, estas imágenes con el tiempo se han desdibujado y se convierten en una carga para terminar en que el mundo se oxida. Y empecé a aceptar que el deterioro es una forma de belleza y hay que usarlo. Entonces me fui a la Antártida y viniendo en South Georgia, es una de las islas de la Antártida, me encuentro en una ciudad oxidada de verdad. Era en la época ballenera, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, había toda una mafia ballenera y se peleaban por las ballenas. Y terminaron dos caseríos matándose, se abandonaron, eso quedó como un camposanto, y encontré la belleza de la soledad, que no hablaba sino el viento a través de los pedazos de hierro. Esto me marcó enormemente y ahí se afianzó la ciudad oxidada. Yo terminé, la última exposición mía fue en la Galería Mundo de Carlos Salas y ahí terminaba el problema de esta iconografía de San Sebastián, donde yo hablaba de la proporción, pero ya a partir de ahí se rompe la proporción, rompo esos términos formalistas y sin dejar el concepto de la pintura, en lo bidimensional de la pintura, empiezo a plasmar el deterioro y la belleza del deterioro, tanto en las figuras como en el contexto de la escenografía misma de lo que es una ciudad oxidada. Pero yo en Sevilla, de niño, y en Canarias, en Sevilla, encontré, con hambre y todo, pero había un Velázquez en el colegio, había Zurbarán, y ese siglo XVII y esa amalgama me hace hacer esa combinación entre el Zurbarán, entre las figuras de Velázquez y las ciudades oxidadas. Y el último cuadro, y el cuadro estrella que va a tener la exposición, es Downtown Velázquez. Y es el downtown, que es la parte fea, central de toda ciudad, donde está lo comercial y está el alboroto y los vendedores y todo. Pero Velázquez, desde luego, alterado por el desdibujo que produce el tiempo y la memoria. David Mansur nació en Neira Caldas un 14 de diciembre de 1929. Desde muy pequeño su mente fue alimentada por viajes, barcos y exóticos paisajes gracias a los continuos viajes que realizaba con sus padres. Poco a poco fue descubriendo su gusto por el arte, permitiéndole aprender diversos temas que más adelante influyeron en lo que es su obra actualmente. ¿Cómo estás en Barichara? Feliz. Encontré
encontré una cosa muy curiosa en Barichara, que es que yo me crié en España y aunque me crié en una época muy dura de España, no es la España de ahora, me quedó esa cosa ancestral, ibérica, y encontré en Barichara un poco la respuesta de esos pueblos de Castilla. Pero no termina ahí la cosa es que Barichara tiene el clima perfecto y la luz perfecta. Yo he vivido en Nueva York, he vivido en Quebec, he vivido en Montreal, he vivido en Madrid, he vivido en Barcelona, y en ningún lugar que he tenido estudio he podido trabajar como en Barichara. Se está volviendo un centro cultural y ojalá logremos un piloto cultural para todo el país, donde, como en Europa, los festivales de música, de cine, que ya los hay, de exposiciones, se hagan en Barichara y la gente vaya a verlos a Barichara y no tener que ir a Barichara, a la capital de la República, a ver las cosas. Este es uno de los ideales que yo siempre he tenido, es que se desplace la cultura de la ciudad de Bogotá hacia los pueblos, especialmente a los pueblos. Medellín, Bogotá, Manizales, que es mi tierra, Cali, son ciudades muy sofisticadas que están al tanto de cualquier cosa del mundo. Sí, total. En cambio, estos pueblos tienen el encanto, tienen cierta frescura, en donde cuando llega un músico se va a sentir más en su medio, como un pintor que llega y se siente como si fuera toda la vida el pintor de allá. ¿Qué siente un artista cuando cierra un estudio? A mí me importa mucho la luz y ahora la hablaba con nuestros amigos, y es cuando uno está haciendo un trabajo de estos, los cambios de luz son muy grandes y el cuadro tiene que estar sometido a todos los cambios de temperatura de luz. Entonces las ventanas muchas veces me mandan luces horizontales que me alteran el trabajo. ¿Y cómo es? Hay una luz de trabajo, hay una luz para ver el cuadro. La luz de trabajo es más alta en luminosidad, y la luz de trabajo para ver el cuadro es mucho más baja. Y le doy mucha importancia a esto. Y me baso en lo siguiente. En la historia del arte, los pintores, digamos, nórdicos europeos como los flamencos, se veían sometidos a luces muy bajas. Entonces su mente hacía un cómputo de la luz del año y la lograban grabar mentalmente, porque el invierno, por ejemplo, en países como hoy en día es Holanda o Bélgica, en septiembre ya se empieza a oscurecer. Pero ellos mantienen en la mente la luz del día que quieren. El caso de Vermeer es una belleza. Analizando alguna vez, hay un tratado sobre Vermeer, a qué horas pintó, en qué horas son esas ventanas con la luz que entra. Parece que son las 4 de la tarde, entre las 3 y las 4 de la tarde. Pero él no las pintó a esa hora, fueron de noche y con velas, pero la mente y el cerebro pudo compensar la luz y seguramente registró algunos apuntes a determinada hora y la mantuvo prácticamente en todas sus obras. Es que inclusive en el arte una parte es real, pero una gran parte, las ciudades oxidadas, yo me voy de la realidad, yo no puedo, la anécdota real no puedo con él. Entonces hay una especulación en donde el cerebro se mete y yo termino diciendo, ¿y por qué? Y cuando yo mismo me interrogo, es porque la cosa está funcionando. Si yo me la explico, ya se muere. Y todo eso es el cerebro. ¿Has llorado en estos últimos años? Yo creo que al pintar uno llora, pero no con lágrimas, sino con ideas. Las ideas son una forma de llanto a veces. Por ejemplo, ¿qué hay detrás de una ciudad oxidada? Pues que se nos está acabando el planeta. Total. Entonces, en vez de llorar en lágrimas, le pongo que ojalá que un cuadro mío haga llorar. ¿Cuál es el cuadro, en tu concepto, que toda la humanidad debería ver? Las Meninas de Velázquez. Sí. Sí. Creo que es el cuadro más bien pintado de la historia. Además marca
marca un punto donde llega ahí y luego empieza ya otro concepto. A partir de ahí ya se presagia el impresionismo y el impresionismo se abre. Es que ahí hay algo muy interesante, y es que el arte tenía moldes, los conceptos del arte tenían moldes básicos. Velázquez tiene el poder de mostrar todo empezando a romper los moldes. Velázquez te engaña ópticamente, o sea, estamos ante un ensayo de arte óptico. Velázquez, con el mugre que los académicos llamaban de lo que es una paleta mal, esa paleta mal manejada, él la convertía en paleta bien manejada. Sí. Y esto, él crea una ilusión de la media de plata cuando es la suciedad de la paleta. Y entonces ya cuando llega el impresionismo con impresiones ópticas, como decía Monet, ya tenía la base. Esto es muy interesante. Entonces ahí el impresionismo todavía es un contexto colectivo de alguna forma de inmediatez con la realidad, la luz y el movimiento. Pero ya ahí se rompe y es cuando Picasso decide, no, metámonos a otro cuento, y ahí entra Duchamp, y ahí, bueno, aquí se complica mucho y no voy a dar toda una clase, pero en Velázquez empieza a romperse un poco esa formalidad, un poco mecánica, académica y científica que tenía el arte. ¿Cuál es el elemento que más le gusta dibujar y por qué? Bueno, cualquier elemento, hay dos formas en el dibujo. Hay el elemento, digamos, el modelo que se mueve y el modelo estático. Se traduce por naturaleza muerta o naturaleza viva. Esto generalmente yo no le doy mucha importancia al tema, pero en este caso sí hay que hablar de tema. Generalmente uno no dibuja. Yo creo que, por ejemplo, hay dibujantes que, aunque tienen tema y parten de figuras absolutamente convencionales, reales, las llevan a la esencia mínima en que el trazo más elemental traduce toda una situación. Esto se traduce en caligrafías muchas veces. Y esto va a tener una respuesta en mí que me vas a poner a pensar, pero es muy interesante porque en este momento me estoy dirigiendo a estudiantes de arte. La gente cree que para pintar hay que dibujar. Eso no es así. El dibujo en sí es la esencia del pensamiento. Ahora, el dibujo, cuando yo digo dibujo, no se trata de figurativismo ni nada de eso. Es un trazo tan personal que, siendo absolutamente no representativo, pueda ser leído por el mismo artista pasando un año. Vuelvo a repetir porque esto es muy importante. Los trazos de un artista, generalmente en cualquier aspecto emocional o visual o anecdótico, no son figurativos, son representativos de la realidad. O sea, pasa un caballo, yo no pinto el caballo, yo hago un trazo y al año ya sé que en ese trazo está el caballo corriendo. Esa forma sustitutiva hace que la pintura abstracta en el fondo no deba tener ese adjetivo, sino que todo artista en realidad está diciendo algo. Ahora, los términos son tan elementales, tan minimales, tan sintéticos, porque generalmente por decantación uno llega a esa esencia. En un principio yo me deleito trazando un elemento y remedándolo en su forma, traduciéndolo de lo tridimensional a lo bidimensional de un plano. Y en este caso ya esa transposición de por sí me aporta algo como expresión propia. Pero al fin y al cabo me estoy apoyando en esa proporción. A punta de trabajar eso, y como lo hemos visto en la historia, el tiempo va eliminando representación y va buscando elementos sustitutivos a la representación. Y en ese caso, cuando un solo trazo puede ya decir todo lo que podía decir en 1000 trazos para contar una historia. En sus primeras exposiciones era evidente la atención de Manzur por las tendencias contemporáneas y la experimentación, pero también se hicieron reconocibles ciertos rasgos como la teatralidad, la cual ha permanecido como una de las características más consistentes de su producción. Hace poco me encontré una definición de arte bellísima. Dice, el arte es aquello con lo que si estás de buenas, algún día te sales con la tuya.
Andy Warhol. Cada artista define el arte de acuerdo a su proceso y a sus logros y a sus desaciertos también. Yo, por ejemplo, a veces me pongo a pensar, no tengo definición del arte. Sí, no la tengo, no la hay, no la puedo contestar, pero me cuestiona a mí. Yo no sé si a veces es como si fuera un niño jugando con juguetes para mí y que no los vea nadie, y en ese aspecto me siento más tranquilo. Pero cuando vienen estas cosas que hay que hacer porque la vida es así y que hay que mostrar, empiezo a sentir que algo de mí se pierde y que entra a ser manipulado por los demás. A mí me alegra mucho que mi obra le llegue a la gente. Desde luego, yo no soy los que piensan que yo hago las cosas para mí, pero en el momento de ejecutarlas sí. El primero que siente que de pronto hay una respuesta, aunque nunca llegue, como te decía ahora, soy yo. Y cuando veo que ya no puedo más, bueno, que la termine el que la ve, hasta ahí llego. Pero todo eso hace que yo no tenga una definición muy clara del concepto de arte. Esa palabra le gusta mucho, por ejemplo, a un filósofo, a un poeta, para hacer una disertación de cosas de arte, que esto, que el más allá, que no hay nada de eso. Yo más bien me voy a acercar a Balzac, que cito mucho. El arte es una larga paciencia. Eso sí, trabajo, trabajo, trabajo. Llegando a este punto de la vida, haciendo lo que ha hecho, así no le guste, estudiando astrología, ¿ha llegado a entender real lo pequeños que somos o eso todavía no se ha entendido? Pero no fue astrología, fue astronomía. Astronomía. Porque yo tuve un breakdown. Cuando yo me gané la Guggenheim, llegué a Nueva York y me quise integrar a través de mi amiga Marina Ospina y el contacto con de Kooning. Me parecía que la pintura expresionista abstracta era una gran salida. Y entonces tuve un breakdown. Me acuerdo que Fernando Botero me decía, David, no te metas con esto, que esto no es para nosotros. Ajá. Con ese lenguaje que tiene Fernando. Conocí a Motherwell, conocí a Klein. Entonces yo, sí, me enamoré un poco de esa cosa gestual. No conocía a Jackson Pollock, pero a mí el dripping me apasionaba y todo eso. Al meterme en eso, inclusive participar en una exposición importante colectiva en Europa, me di cuenta que no era mi terreno. Entonces, estando ahí en Chicago, llegó Naum Gabo, que fue yo creo que fue el último constructivista de la escuela de Tatilín, el ruso, de Malevich, toda esta gente. Y me fascinó lo que él hacía porque tenía un acercamiento a la ciencia. Entonces le pregunté, me acerqué a él, rodeado de gente, que si podía estudiar con él. Me contestó muy duro, me dijo, yo no doy clase. Y cuando ya me iba a ir, me llamó y me dijo, si quieres ser ayudante, me ayuda, pero no le pago nada. Y yo acepté. Y ahí entré en un mundo del arte en que es muy cerebral, casi como si fuera un ingeniero. Pero fue fascinante. 7 años estuve en ese paseo. Y él mismo me dijo, vuelve al dibujo orgánico, tú eres un dibujante por encima de todo y sobre todo con una gran dosis de romanticismo. Entonces, no tuve más. Eso fue tremendo porque es como si hubiera vuelto a nacer otra vez. Y todavía estoy aprendiendo. Durante su carrera, Mansur ha recorrido el expresionismo y el cubismo combinados de una manera original y poco ortodoxa, conduciéndolo a su vez a trabajos que se pueden calificar como expresionismo abstracto. Además, existen detalles como las moscas que proporcionan un simbolismo a sus cuadros de impactante realismo. Esto lo anoté porque me encanta. Yo siento una profunda admiración por Al Pacino, lo he dicho muchas veces. Y él dice, siempre que estoy triste, me pongo una gorra, me pongo unas gafas, me pongo un abrigo, me voy caminando de mi casa al MoMA, me siento frente a un cuadro de Picasso, lo miro 3 horas y a las 3 horas entiendo que no debo estar triste.
¿Qué hace David Mansur cuando está triste? Bueno, ¿sabes? Una cosa que me apasiona a mí, todo esto de cámaras de fotografía. Si estoy triste, cojo una cámara y la miro, con solo mirarla. Hay una cosa que me cambia enteramente, es la música. La música tiene un poder muy grande, tiene un poder además que influye en la parte anatómica de uno y en la parte emocional. Yo creo que la música es responsable de la presión sanguínea también. Por ejemplo, una determinada música, que no digo cuál en especial porque eso cambia de acuerdo al temperamento, puede levantarle a uno mucho el ánimo. ¿Alguna vez has roto un cuadro tuyo? No, no he roto un cuadro, pero sí el acto de romperlo es un acto impremeditado, tonto, porque ¿para qué gastar la tela? No es sino pintarla de blanco otra vez y volver a arrancar, y eso lo hago cada rato. Ajá, pero romper nunca. Y aún más, voy mal por un lado y a tapar todo y olvidarse, inclusive dejar de mirar, dar una vuelta por afuera en el jardín o coger una bicicleta e irme, y al volver, y ahí sí es interesante, con un gran ánimo a entrar a lo que no conozco y lo que no dominé para ver si lo domino. Es como un juego y de pronto es como ganar o perder, y cuando estoy en el cuadro o pierdo o gano. Y claro, en el proceso de una obra uno pierde y gana. Hoy gané y sigo adelante, pero mañana perdí, echo para atrás. Y esa es la vida de uno, de manera, pero no rompo nada de esos. No, yo soy muy tacaño. Yo no voy a romper un bastidor ni un lienzo, al contrario, los pinto de blanco y vuelve punto, y sigo adelante. Un día que por bello, por grande, por hermoso, te gustaría volver a repetir. Bueno, la llegada a Colombia fue una de las emociones más grandes que he tenido en la vida. Cuando llegué en un barco de España a Barranquilla y veo ¿qué te dijera yo? La inmensidad del Magdalena, la cosa tropical, eso no lo puedo olvidar. Luego, cuando llego a Estados Unidos también, a ver estas maravillas de parques naturales. Yo viví un tiempo en Woodstock y la primera vez que llegué allá, llegué en otoño. El otoño en esa zona es algo espectacular, tú lo debes conocer. Y llegué con ese mundo rojo y amarillo, la impresión que eso me produjo, y ahí me quedé mucho tiempo. Tenía una cabaña y viví mucho tiempo en Woodstock. Ahí estuvo Enrique Grau conmigo mucho tiempo. Esta pregunta se la hago a todas las personas que entrevisto. Si hicieran una película de tu vida, que se puede hacer perfecta, ¿en qué escena, con toda certeza, todo el teatro haría? A ver, cuando uno hace una obra y alguien da una exclamación, es un momento de mucha satisfacción, pero también es un flash, porque esa misma obra no le produce lo mismo a otra persona. A mí mi propia obra no me lo va a producir nunca, porque si me lo produjera, no volvería a pintar. Entonces, tal vez esa exclamación de que tú me hablas no ha llegado, y de pronto no va a llegar, y así moriría al pie del cuadro pensando que algún día va a llegar, no más. Pero no llega. Vuelvo a Balzac, él decía, el arte que no asombre no es arte. Esa frase me interesa mucho, porque la actualidad invita más a la reflexión que al asombro. Y la reflexión es una forma de buscar retóricas para justificar muchas veces lo que no sirve. Y entonces,
el asombro no tiene tiempo de analizar y ese va por encima del análisis. No necesariamente el asombro puede partir de la obra. Esta misma pregunta se la hice a Fernando Botero hace un tiempo y me dijo, cuando murió mi hijo todo el teatro haría así, Marlon. Cuando murió Pedro. Y sobre todo cuando son imprevistos así, es que es una circunstancia muy especial la que le tocó a él con eso. Pero fíjate, yo estuve con Cecilia, que era la señora de Fernando, en México, una mujer admirable, y ella tenía un camafeo con la pintura de Pedrito, el niño que se mató. Y estando en un parque, en una pirámide por allá en México, se le perdió. Entonces yo le dije a un guardia, vea, yo le pago lo que sea, pero no cierre, ya iban a cerrar el parque, no nos saque, que tengo que buscar. Y me contesta Cecilia esto que es admirable, me dice, si perdí el niño, ¿qué me importa perder un camafeo? Me impactó esa respuesta, ¿no? De manera que, pero esas circunstancias, a ver, en la vida de uno, yo tengo una memoria, me acuerdo en África, en Bata, de la Guinea Ecuatorial, me tocó ver bombardear un barco. Y ese barco, oía a mi mamá y eso diciendo, está lleno de gente, mi mamá rezando, lo bombardean y me tocó verlo cuando se voltea y se hunde. Y esas burbujas que salen cuando el barco se hunde y que había más de 200 personas adentro. Eso, tal vez a esa edad, porque yo tenía ahí como 6 años, me produjo algo que me acuerdo como si fuera ahora. El barco se llamaba, el barco era español, se llamaba Ciudad de Mahón, un barquito chiquito convertido en barco de guerra. Y el barco que se hunde se llamaba Fernando Po, de la Transmediterránea española. Tenía 200 personas. Le tira el cañonazo, lo hunde y Fernando Po se hunde y me toca ver hasta las burbujas salir en Bata, enfrente de la casa nuestra. Increíble eso. Entonces, pero eso se capitaliza en todo esto. El tiempo no cuenta nada, son las ciudades oxidadas también. El ámbito histórico-cultural en el que Mansur creció ha influido considerablemente en su obra. Todas las experiencias vividas desde su niñez y luego los estudios en arte fueron nutriéndolo conceptual y técnicamente, permitiéndole cimentar una actitud y unos conocimientos que son la base del dominio que hoy patentiza sus pinturas. Una persona muy cercana a ti me dijo, vas a entrevistar a un monje que es muy diferente a lo que pinta. La palabra monje no, porque yo vivo, estoy libre, salgo, voy, vengo. Yo fui oveja negra, tuve una gran amiga, y esto es una anécdota que repito mucho, que fue una gran poeta, Emilia Yarza. Ella tenía un salón donde se gestaba la cultura de Bogotá que antes no existía en otros lugares. Y todos los que íbamos allá éramos ovejas negras. Ahí iba García Márquez también. Ahí conocí a Obregón, ahí conocí a Grau, ahí conocí a... Yo tenía como 19 años y andaba ya con ellos, con esta gente maravillosa. Y por ser oveja negra, pues me pasé al campo opuesto de hacer fraile. Entonces, entre oveja negra y fraile hay una cierta similitud también. Tal vez a mí me asocia mucho también porque a mí toda la vida me ha interesado mucho todo lo que es el medioevo, y el medioevo es muy asociado, por ejemplo, en los libros de hora de los monjes benedictinos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y que cuando yo estoy trabajando, tal vez ahí va, me gusta mucho oír la música gregoriana. Y si oye música gregoriana, el tipo solo, el silencio, porque yo vivo entre música o silencio, y el silencio ya se volvió otra forma de música también. Y entonces, pero los monjes no son así, los monjes son mucho más vivos. Ese cuento de que los cartujos
cartujos viven divirtiéndose, pasan maravillosamente, comen. ¿Tuviste la película esa de Humberto Eco, el nombre de la rosa y todo? Comiendo divinamente bien y todo. Ojalá yo tuviera todo eso de monjes. ¿Cuál fue el abrazo que le faltó dar? La última vez que vi a Alejandro Obregón en casa de Gloria Valencia, lo fui a saludar como siempre, yo tenía mucho afecto. Y Alejandro era, hola, mierda, ¿cómo estás? Así, él hablaba así en esa forma y era feliz. Pero le dice a Gloria, oye, ¿este quién es? Y me dio una rabia y me salí en casa de Álvaro. Y me contaron después que Alejandro, cuando estaba malo, empezó a perder, ya no veía bien, por el tumor que tenía el cerebro. Me dio mucho remordimiento porque una vez me llamó, vino aquí, Alejandro, bueno, yo le tenía un respeto, admiración y un gran cariño, pero Alejandro y yo somos muy distintos. Alejandro no podía vivir sino con su traguito de ron y Coca-Cola, fumando como un diablo, y con Alejandro todo era hasta amanecer. Una vez en mi casa, hicimos una comida ahí casera y me tuvo hasta las 8 de la mañana y por la mañana es que vamos a bañar a Silvana, la hija. Imagínate, a las 8 de la mañana sin dormir. Entonces él me llamó y le dije, mira Alejandro, yo me reúno contigo, pero a las 12 de la noche corto, no sigo. Ahí me quedó el remordimiento porque era la última oportunidad que tenía para poderlo ver. Un abrazo que no se dio. También cuando fui a ver a Naún Gabó la última vez, me dijo que volviera, porque le fui a abrazar, a decir, maestro, me vuelvo a Colombia. Entonces me dijo, no me abraces porque nos vamos a ver. Y no lo abracé y ya no volví a ver. ¿Te viste la última película de Woody Allen? Sí. ¿Qué tal? Qué buena pregunta, porque yo fui muy amigo de Gómez Sicre, que era un crítico cubano que tuvo mucho que ver con Colombia. Era el jefe de artes visuales de la OEA. Y a través de Pepe tuve la oportunidad de conocer gente de las que quedaban todavía, porque claro, te estoy hablando de hace 40 años. Conocí a Alistoclas. ¿Quién era Alistoclas? Alistoclas era la amante de Gertrude Stein, que a su vez fue la profesora de Hemingway. Total. Fue la maestra de Hemingway. Entonces el hecho de que uno tenga una vivencia cercana, además, a la película le faltan cosas, pero fue muy inteligente ubicar en forma de sueño el traslado a la época que va, inclusive remonta a la Belle Époque, luego pasa a la época cubista, que es la época brillante donde Gertrude Stein además influye muchísimo en el cubismo, y muestra estos personajes que son ya de historia. Ahí están, por ejemplo, Man Ray, está Meret Oppenheimer, está Dalí, en fin, son los personajes. La película no la puede gozar sino el que conozca un poquito esa historia. Sí, total. De lo contrario, va a resultar muy extraña. Sí. Pero inclusive él se remonta a Toulouse-Lautrec. Total. Y es una maravilla. Eso está muy bien hecho y muy inteligente y muy sencilla. Eso sí, la película es sencilla, no es pretenciosa. Pero entiendo que Woody Allen se sacó la lotería porque parece que Roma ya le encargó la película de Roma. La siguiente. Y creo que Londres ya está en fila también para que le haga su película. Y ahí sí. Y claro, revive una historia que desde luego es muy, muy importante. Esa película tiene mucho que ver para el mundo del arte y además es el momento en que hay un gran cambio conceptual en la apreciación de las cosas. La misma pregunta se la hice a Fernando Botero, solo le cambié un personaje. Le pregunté,
voy a darle 4 personajes: Picasso, Rembrandt, Da Vinci y Obregón. Si pudieras almorzar mañana con uno, ¿con cuál te gustaría? Tiene que ser uno, ¿no? Sí. Y él me respondió, Mira, Rembrandt. Le dije, ¿por qué? Me sorprendió a mí. Porque me gustaría saber cómo hizo para pintar la ronda nocturna. Esa fue la respuesta de Fernando Botero. Yo te voy a poner los mismos personajes. claro, pero ya está. Ahí hay una cosa que yo la digo siempre. No está el personaje, pero yo siempre he dicho, la pintura tiene un tope entre Velázquez y las Meninas y el Guernica. Y como no tengo alternativa, es el Picasso. Es Picasso. Picasso, mira, yo gozo mucho aquellas obras de arte o aquellos artistas que no están propiamente en lo que yo hago. Yo en el fondo tengo un contexto muy teatral que me fascina, además lo cultivo. Las ciudades oxidadas son escenarios, son como fotogramas de cine. Pero entonces cuando veo una obra como el Guernica de Picasso, especialmente el Guernica, pero Picasso en general, para mí el siglo XX es Picasso. Lo demás es todo experimental. Tal vez Bacon le sigue en propuesta, pero el arte se confundió mucho porque aparentemente una obra como Guernica invita a la facilidad, a lo simple. Guernica es una pintura muy elementalmente pintada, pero es el pensamiento más profundo que puede haber, que condensa en sus formas mismas. Yo creo que inclusive el mismo Picasso no lo piensa, pero uno al verlo ve todo el Mediterráneo, ve Etruria, ve Grecia, ve Iberia, ve Roma, ve inclusive la influencia de las máscaras africanas. Y todo esto en un contexto emocional que uno lo pone en palabras. Seguramente él no pensó así, pero uno como te dije ahora, uno es el que acaba el cuadro. ¿Quién sabe cuántas deducciones produce ese cuadro de los demás? De manera que en ese cuadro de Guernica yo veo algo que además está fuera de mi contexto, y por eso lo gozo mucho más todavía. De manera que ahí encuentro sin duda alguna la esencia de la modernidad en ese cuadro. Y muy difícil de seguir. Picasso no le da, el que lo trate de acercarse prácticamente es un copiador, salvo tal vez Wilfredo Lam. Pero jamás por ejemplo, nuestro amigo del Ecuador, que hablaba mucho de Picasso y que era Guayasamín. No, nunca entendí que eran pedacitos de Picasso compuestos distintamente. Picasso era imposible de seguir y el que lo trataba de seguir prácticamente no trasciende a nada. Hay en el arte una cosa muy extraña y es que la verdad, lo que hay, cuando hay contenido, cuando hay trasfondo, cuando el artista tiene que decir en la forma en que lo diga, hiere al espectador y le lleva algo. Y el otro con gran conocimiento de técnica y no tiene nada, no dice nada. Y parte de la modernidad está hecha en base a basura.